En este canal reflexionamos acerca del urbanismo mesoamericano, sobre todo de Tenochtitlan, pero también abarcamos otras regiones. Y esta vez es tiempo de platicar qué pasaba en otro sitio del planeta al mismo tiempo que Tenochtitlan alcanzaba su esplendor. Por ejemplo, en el territorio que actualmente es Alemania, cómo eran las ciudades en donde, por cierto, no había influencia tan marcada del urbanismo romano, cómo se vivían en estas ciudades mientras la capital mexica alcanzaba su esplendor. Soy Andrés Emo, bienvenidos a mi canal. Vamos esta vez al otro lado del mundo a ver cómo era el urbanismo del otro lado del océano. Vámonos a inicios del siglo XVI. Mientras en Europa las ciudades aún se organizaban dentro de murallas medievales, Tenochtitlan alcanzaba un nivel de planeación, simetría e ingeniería hidráulica sin precedentes. Por cierto, y a modo de introducción, existen ideas que relacionan el urbanismo esencial de Tenochtitlan con dos antiguas ciudades, la ciudad de Tula en términos urbanos y desde luego Teotihuacán, que como todos sabemos, para el tiempo en el que Tenochtitlan fue fundado y vivió su mayor esplendor, hacía mucho que, particularmente en el caso de Teotihuacán, había sido ya abandonada. Sin embargo, sí se le considera como uno de los referentes urbanísticos de la capital mexica. Si estás viendo este video y naciste y en general fuiste a la escuela aquí en México, es muy probable que sepas poco acerca de la historia de Alemania, porque en realidad no nos la enseñan. Y para términos de este video, sí es sustancial que repasemos una brevísima historia del territorio que hoy conocemos como Alemania. El territorio que hoy identificamos como Alemania no fue durante la antigüedad un espacio integrado de una sola entidad política. Los romanos jamás lograron conquistar de forma estable la región al este del Rin, a pesar de sus varios intentos. Para ellos, aquellas extensas tierras boscosas e inestables eran simplemente Germania, habitada por una multiplicidad de pueblos, que compartían rasgos culturales pero no una identidad unificada. Tras la derrota romana en Teutoburgo en el año 9 después de Cristo, el imperio renunció definitivamente a integrar la zona en su estructura administrativa, y el Rin quedó como frontera. En la Alta Edad Media, con el derrumbe del poder romano en Occidente, estos territorios quedaron repartidos entre nuevos poderes locales, hasta que el imperio carolingio de Carlomagno los integró dentro de su gran proyecto político. Sin embargo, la unidad carolingia duró poco. Tras su fragmentación, las tierras orientales heredadas pasaron a conformar una entidad distinta, la Francia Oriental, núcleo de lo que pronto evolucionaría hacia el Sacro Imperio Romano Germánico. Entre los siglos X y XIX, el Sacro Imperio fue la estructura política fundamental del centro de Europa. No era un imperio en el sentido moderno, sino una constelación de cientos de principados, obispados, ciudades libres y dominios feudales, formalmente unidos bajo la figura de un emperador, pero con una enorme autonomía interna. Su esencia era dual, cristiana, pues se asumía heredero del Imperio Romano cristianizado, y germánica, porque sus élites de poder, costumbres e idioma provenían del mundo germánico medieval. Este mosaico político sobrevivió casi 1000 años, hasta su disolución en 1806. Solo en el siglo XIX, con la unificación dirigida por Prusia, esos territorios fragmentados comenzaron a adoptar la forma del Estado-nación moderno que hoy conocemos como Alemania. Por cierto, que acá podemos ver un mapa de lo sencillo que eran las divisiones de este territorio hacia el siglo XVI. De aquí podemos entender por qué las ciudades germánicas en general no tuvieron tanta influencia urbanística de lo que alguna vez fue el Imperio Romano, como sí lo tuvo la región que hoy conocemos como España y que finalmente sería la traza que se realizó en las ciudades mexicanas después de la conquista. Vamos a ver un poco del trazado urbano y la estructura de regreso a Tenochtitlan hacia 1518. El trazado cuadricular con eje norte, sur y oriente-poniente distinguían a la ciudad. 4 grandes barrios o parcialidades: Moyotlan, Soquiapan, Atzacualco y Cuepopan. Sistemas de calzadas elevadas y canales navegables.
recinto sagrado como núcleo cívico y religioso. Mientras tanto, en ciudades como Frankfurt, Berlín y Múnich, las calles eran radiales e irregulares. El crecimiento orgánico desde el castillo o a partir de las iglesias se daba hasta el límite de la muralla, y el núcleo en torno a la plaza del mercado Marktplatz y la iglesia principal marcaban la vida de las ciudades. Ahora vamos a concentrarnos en un momento muy particular de la historia que dio forma a las ciudades que estamos por ir a visitar. Un imperio sin centro verdadero, pues como dijimos, el Sacro Imperio Romano Germánico no fue un estado unificado como el Imperio Romano, sino una confederación de principados, ducados, ciudades libres y obispados, todos con gobiernos propios. Es interesante que no había una capital unificada ni una autoridad imperial que impusiera normas urbanas. Cada ciudad dependía de su señor local, del obispo o del gremio que la dominara. El emperador era una figura simbólica, electa por príncipes y sin control directo sobre el territorio. El resultado es que no hubo una política urbana imperial comparable a la romana, sino una multiplicidad de estilos locales, según las condiciones económicas y topográficas. Ahora sí, vámonos a recorrer Frankfurt, Múnich y Berlín para entender un poco qué pasaba en las ciudades en el mundo afuera de Tenochtitlan y que no tenían influencia romana. Frankfurt am Main nació como un punto estratégico desde la Alta Edad Media. Su origen documentado se remonta al siglo VIII, cuando aparece como Furt Franco, el vado de los francos, un paso natural sobre el río Main, que permitió controlar rutas comerciales entre el Rin, Baviera y el norte de Europa. Desde temprano, la ciudad quedó vinculada al poder político. Carlomagno celebró aquí asambleas imperiales y más adelante, Frankfurt se convirtió en uno de los sitios donde se elegían y luego se coronaban los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico. A partir del siglo XIII, Frankfurt se consolidó como ciudad libre imperial, lo que le otorgó autonomía política y fiscal. Esta libertad, sumada a su ubicación en el corazón de Europa, favoreció el surgimiento de grandes ferias comerciales. Mercaderes provenientes de Flandes, Italia, Bohemia, Castilla y las ciudades hanseáticas usaban Frankfurt como el punto de intercambio, lo que generó un flujo constante de bienes, créditos y letras de cambio. Es en este contexto que Frankfurt adquirió una importancia clave en la historia del dinero europeo. Las ferias anuales se convirtieron en un centro donde se fijaban tipos de cambio entre decenas de monedas, quizá por primera vez en la historia, de distintos principados y reinos. Dado que el Sacro Imperio era un mosaico de territorios con acuñaciones diversas, Frankfurt sirvió como lugar neutral para homologar valores, resolver disputas monetarias y establecer equivalencias que luego se usaban en toda Europa Central. Era la ciudad del dinero. En el siglo XVI ya funcionaba aquí una especie de mercado de divisas premoderno, donde banqueros italianos y casas comerciales alemanas ajustaban paridades entre ducados, florines, táleros y otras monedas regionales. Pues bienvenidos a Frankfurt, una de las ciudades más interesantes de Alemania, una ciudad marcada por el intercambio de mercancías, por su muralla, por el río. Estamos exactamente enfrente de la catedral. Y de nuevo, la cartografía germánica no concedía mucho espacio a la plaza frente a las grandes catedrales. De hecho, la rodean de inmediato edificios que, bueno, como todos sabemos, el centro de las grandes ciudades alemanas fue prácticamente destruido en los años 40 y en general todas estas ciudades sufrieron mucho y bueno, fueron reconstruidas, aunque los edificios sí se reconstruyeron siguiendo algunos planos originales. La parte interior de los edificios ya no es, pero las fachadas externas y en general el ambiente de las plazas sí emula lo que alguna vez fue. Exactamente aquí atrás de mí está la Catedral de Frankfurt, que bueno, es muy alta, pero dado que enfrente de ella no hay una gran plaza como es el caso de nuestro Zócalo, es difícil encontrar un ángulo desde donde se vea completa. Esto es muy interesante aquí en las ciudades de Alemania. Aquí es muy importante recordar que aunque apenas eran pequeños pueblos, las regiones germánicas nunca formaron parte estable del Imperio Romano 2000 años antes. Por lo tanto, no heredaron el urbanismo clásico. Las ciudades surgieron siglos después, en la Alta Edad Media, y casi todas estas ciudades nacieron alrededor de castillos, abadías o cruces de caminos comerciales.
no se trazaban desde el poder imperial, sino desde señores feudales, obispos o comerciantes, cada uno con su propio territorio y sin autoridad urbanística central. Por eso es que las ciudades alemanas crecieron de forma orgánica, irregular, defensiva y funcional. El plano radial, con murallas y calles estrechas, era ideal para la protección, no para la representación del orden. Aquí atrás de mí se encuentra la plaza central de la ciudad llamado Romeberg, que, aunque en realidad es relativamente pequeño, siempre fue la plaza central de la ciudad. Y algo muy interesante en Frankfurt es que no tiene un eje rector, no hay una calle en torno a la cual haya crecido el resto de la urbe. Eso es bastante común en ciudades que se encuentran amuralladas. Aunque a diferencia de otras ciudades, el río sí está muy cerca del centro de la plaza de la ciudad, está apenas a 100 metros. Esto era para facilitar el descargo de mercancías, pero a la vez esto complicaba mucho en caso de ataque. Por eso es que la muralla de Frankfurt siempre estuvo tan fortificada y era tan ancha. Es un espacio muy interesante porque, aunque está reconstruido, también concentra algunas de las formas arquitectónicas más antiguas de que se tiene memoria en este espacio. Por ejemplo, aquí atrás de mí, uno de estos famosos edificios con las maderas expuestas, este que está aquí contiguo a mí, es una muestra de cómo fue la arquitectura durante muchos siglos en esta zona del sur de lo que actualmente es Alemania, y es una muestra que, aunque está trabajada y reconstruida, nos enseña claramente la importancia de la madera en la construcción de estas ciudades, y esto demuestra también por qué los incendios eran tan peligrosos. Aquí podemos ver una de las puertas originales de la ciudad que daba hacia el río. Bueno, y pues aquí atrás de mí, el elemento más importante de cualquier ciudad, el agua, su fuente vital de vida. Y como platicábamos, el centro de Frankfurt está tan solo a unos metros de este río que es el Main en alemán, que es bastante caudaloso y bueno, fue el que le dio vida a esta ciudad y con respecto al cual se construyó la ciudad, la muralla. Pero sobre todo, este río se utilizaba para comerciar. Esto es una diferencia muy importante en nuestro país, en México, pero su territorio histórico, nunca tuvimos ríos caudalosos. El transporte de mercancías siempre fue históricamente a través de las lagunas de México o tierra adentro, a través de los tamemes y cargadores. Nosotros nunca tuvimos un río caudaloso. Esa es quizá una diferencia urbanística muy importante entre todas estas ciudades y las urbes mesoamericanas. Este tipo de torres, como la que está aquí junto a mí, eran bastante comunes y aunque esta está reconstruida, eran la puerta de la muralla hacia el río, el cual se encuentra tan solo unos metros. Y bueno, eran los límites de la ciudad hacia los ríos, hacia campo adentro, hacia el otro lado eran puertas bastante más fortificadas. ¿Por qué? Porque esta puerta tenía que permitir el paso de mercancías. Y en el caso de Frankfurt, no solo mercancías, sino de las cientos de diferentes monedas de cada uno de los pequeños reinos que conformaban en ese entonces lo que para el momento era Alemania. Por cierto que aquí caminando en Frankfurt encontré uno de los puntos GPS de georreferencia de la ciudad. Estos sitios son muy importantes porque nos dan una latitud y longitud conocida y con respecto a ellos se construye la red geodésica nacional que nos ayuda a hacer la cartografía. Aquí nos indican, por ejemplo, que estamos a 97 metros sobre el nivel medio del mar. La latitud y la longitud de esta ciudad en el sistema de coordenadas WGS 84, que es el estándar mundial. Este tipo de sitios, cuando los vean en la banqueta, siempre cuídenlos porque nos ayudan muchísimo a mapear las ciudades. Otro elemento que le daba forma a las ciudades del medievo europeo dentro de murallas era un elemento que a veces a los que vivimos en la Ciudad de México se nos olvida, y es el motivo por el cual traigo el gorrito. Es mediodía, 1 de la tarde, está terminando el otoño y estamos a 8 grados. En esta región del mundo hace mucho frío durante 6 meses y eso genera y tiene una incidencia fuerte en la cartografía urbana. También las ciudades tan abigarradas de alguna manera daban cierta temperatura a los espacios y la vida pública, por lo menos desde octubre hasta marzo, se paralizaba. Todo se realizaba en interiores porque es muy difícil hacer vida pública a una temperatura tan disminuida. Por eso es que los interiores de estas ciudades eran tan importantes y la vida pasaba central y nuclearmente dentro de la muralla. Fuera de la muralla no solo el peligro de ejércitos enemigos, sino a veces era el propio frío.
el que terminaba con la vida. Múnich surgió en el siglo XII alrededor de un asentamiento de monjes benedictinos, de ahí su nombre, lugar de los monjes, ubicado en un punto estratégico del río Isar. En 1158, el duque Enrique de León otorgó a la naciente villa el derecho de mercado, lo que marcó su transformación en un centro comercial regional. Desde temprano, Múnich quedó vinculada al poder de los Wittelsbach, la dinastía que gobernó Baviera por más de 7 siglos y que convirtió a la ciudad en su capital política y cultural. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Múnich creció como sede ducal y como punto de intercambio en el sur de Alemania. En el siglo XVI, la ciudad se volvió un bastión del catolicismo durante la Reforma, lo que influyó profundamente en su arquitectura, su arte y sus instituciones. Las guerras y epidemias marcaron su desarrollo, pero también lo hicieron momentos de gran expansión urbana, especialmente durante los siglos XVII y XVIII. Estamos aquí en un lugar muy importante en la historia urbanística de Múnich. No solo aquí atrás de mí, sino en todo este espacio pasaba la que alguna vez fue la muralla original que protegía la ciudad. Este muro que era tan propio de las ciudades europeas, y aunque existen muy pocos casos, quizá en Praga podemos ver algunos vestigios de este muro, en Tallinn, en Estonia. Aquí en las ciudades alemanas en general no quedó nada. Menos en Múnich, este muro ya no existe, fue demolido en general en las ciudades europeas después del Renacimiento, aunque en diferentes momentos. Aunque es muy interesante como en la cartografía de todas estas ciudades, aún se puede ver el espacio por donde alguna vez pasaba el muro. Los sitios por los que transitaba, las curvas que daba, y en general se volvieron jardines, los espacios donde pasaban los muros, en especial aquí en Múnich es un jardín que se puede caminar y se distingue muy bien la diferencia arquitectónica, urbanística en el trazo de las pequeñas callejuelas, en el sitio que se encuentra dentro de lo que alguna vez fue el muro, con respecto a lo que está afuera, que generalmente es de avenidas más grandes, espacios más amplios. Y además la arquitectura, si bien estas son ciudades que han sufrido bastante, en especial durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Múnich fue severamente lesionada, devastada. Aún se distinguen diferencias muy interesantes entre la arquitectura dentro de la muralla y fuera de ella. Pero exactamente aquí donde estoy parado pasaba el muro. Si estuviéramos aquí hace 700 años, tendría que elegir si me quedo dentro de Múnich o irme afuera con todas las problemáticas y toda la aventura que significaba pasar la muralla de la ciudad, pero también la inseguridad. Aquí la muralla no solo era un elemento de protección urbana ante ataques y ante otro tipo de problemáticas, sino afuera comenzaba el verdadero reino. Pues aquí atrás de mí el Rathaus, que es el ayuntamiento de la ciudad y en general el edificio que se encontraba en el centro, en la zona más protegida de las murallas. Incluso ahí atrás podemos ver las torres del Paul Kirchner, de la iglesia. Y el Rathaus era un sitio muy importante porque desde el medievo era donde se tomaban las decisiones de estas ciudades. Aquí es donde quizá cabe alguna comparación con nuestras urbes en Mesoamérica, con las ciudades de México prehispánico. En el recinto sagrado de Tenochtitlan, si bien sí había edificios, digamos, de corte militar, el uso que se les daba era estrictamente ceremonial y en general era muy cuidadoso.
Aquí pues prácticamente era un espacio público para los habitantes de Múnich. Lo que estaba dentro de la muralla era realmente la ciudad entera. Entonces el Rathaus era la casa de los comunes, el ayuntamiento, el cabildo, donde se decidía todo. La diferencia es que el recinto sagrado de Tenochtitlan era un lugar donde solamente los altos sacerdotes y las altas autoridades podían ingresar. Entonces sí es muy diferente. Aquí podemos entender cómo era el urbanismo europeo enfrente de nosotros en el siglo XVI con respecto a nuestras ciudades, al menos en Tenochtitlan. Estas eran ciudades que vivían todas dentro de su muralla, y la verdad es que este edificio, el Rathaus, es muy significativo el tamaño que tiene, porque eso habla del sentido de la ciudad mercantil y colectivo. No son ciudades con plazas grandes, eran ciudades además de que el espacio dentro de la muralla era poco, cada metro se usaba para estrictamente vivir o hacer funcionar a la ciudad. Esa es quizá la diferencia más grande, aunque en qué se parecen. Dentro del recinto sagrado de Tenochtitlan, como sabemos, los edificios estaban ya muy abigarrados unos junto a otros. Aquí también pasaba algo más o menos similar. Dentro de la muralla se acababa pronto el espacio y los pequeños callejones empezaban a estar casi unos encima de otros. Sin embargo, el Rathaus siempre ocupaba, al menos en las ciudades germánicas, un sitio primario en las ciudades. Aquí arriba de mí es una iglesia llamada Frauenkirche, y pues sí, es prácticamente el corazón arquitectónico de Múnich. Además existe una ley que protege su altura, ningún edificio alrededor puede ser más alta, entonces se ve muy impresionante en los alrededores. Es realmente hecha de ladrillo. Está ahora en remodelación, se puede entrar a ver algunos sitios interiores. Sin embargo, es muy interesante cómo, a diferencia del urbanismo español, no la rodea una plaza. Aquí estoy justamente a los pies de la iglesia, y esto es a lo que me refería. El tamaño de la plaza, si bien sí hay ahora, después de los cambios que hubo en el siglo XX en esta ciudad, en realidad el tamaño de la plaza es mínimo con respecto a la altura de la iglesia, que es por mucho de las más impresionantes de la ciudad, de la más alta. El elemento más importante en la fundación de ciudades y en su supervivencia en la historia de la humanidad. El río, la fuente del agua. Aquí en Múnich es el río Isar el que alimenta la ciudad, es el que está aquí fluyendo, que en realidad la afluente está bastante baja para este momento del año, pero bueno, en general las anomalías climáticas abundan ya por todo el planeta, y es interesante que la ciudad no esté exactamente junto al río. El casco antiguo, la muralla, el Rathaus, los sitios más emblemáticos de la urbe, no. Había una distancia, y eso era también por motivos de supervivencia. ¿Por qué? Porque el río, si bien era la fuente del agua, la fuente de la vida, también era por donde se iban muchos de los desechos. Y tenía que haber cierta distancia por temas de seguridad para evitar ataques y también enfermedades, que aunque para ese momento todavía no estaba ni remotamente estudiado el asunto, sí ya se entendía que una distancia con el río ayudaba a la ciudad a su supervivencia. Realmente todas las ciudades grandes en la historia de la humanidad han tenido este elemento de agua potable en algún punto. Algo muy importante por mencionar es que en la Edad Media germánica lo importante en la traza de ciudades era protegerse, no guardar un orden. Berlín es, en comparación con otras ciudades alemanas, una ciudad relativamente joven. Sus orígenes se sitúan en el siglo XIII, cuando dos asentamientos, Berlín y Köln, surgieron en islas de orillas del río Spree. Estas dos villas se fusionaron gradualmente y hacia el siglo XIV ya funcionaban como un núcleo urbano relevante dentro de la región de Brandeburgo.
El ascenso de Berlín comenzó cuando los Hohenzollern convirtieron Brandeburgo en su base de poder a partir del siglo XV. Esta casa gobernante transformó el pequeño margraviato en el electorado de Brandeburgo, luego en el reino de Prusia y finalmente en el motor que impulsaría la unificación alemana mucho después. Berlín creció en cada una de estas etapas, primero como capital cortesana y administrativa, luego como ciudad militar y finalmente como centro industrial. Por eso tiene un urbanismo tan especial. Pues bienvenidos a Berlín. El caso de esta ciudad es un poco diferente. La ciudad de Berlín nació siendo dos comunidades divididas por el río Spree, un pequeño basamento llamado Kohl, y al norte estaba la propia ciudad de Berlín, que es una palabra, un préstamo eslavo. Y aquí lo que sucedió es que en general la ciudad creció, la comunidad de Berlín prevaleció sobre el antiguo poblado de Kohl, se unieron y aquí hubo dos murallas, una interior que realmente era muy pequeña y es exactamente donde estoy parado, y otra bastante más extendida, de la cual sobrevive una famosísima puerta llamada la de Brandeburgo, que es el único límite real que existe de esta segunda muralla. Después, ya en los años del Renacimiento y hacia los siglos XVII y XVIII, la ciudad de Berlín se convirtió en la capital prusiana y, a diferencia de muchas otras ciudades de Alemania, sí tiene un eje rector principal, un decumeno máximo, que es una calle llamada Unter den Linden, sobre la cual se trazó esta gran magnificencia de la ciudad. De hecho, es la calle que está exactamente aquí atrás de mí y es donde se encuentran la mayoría de los grandes edificios que se construyeron también en el siglo XIX. Pero lo importante con Berlín es, como todos sabemos, durante el siglo XX, en la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue 90% destruida y reconstruida y después dividida. Entonces estamos hablando de un caso urbanístico único quizá en la historia de la humanidad. Ese es el interés realmente que tiene Berlín, además de museos preciosos, galerías, cafeterías. Es una urbe destrozada y reconstruida y después dividida como no ha sucedido en ninguna otra ciudad del mundo. Por cierto, que un sitio imperdible aquí en Berlín es caminar en la pista del aeropuerto Tempelhof. Actualmente ya está cerrado, se cerró desde 2008 y puedes caminar en todos los espacios que alguna vez fueron del aeropuerto. Yo estoy aquí justo en el centro de la pista aquí. Hasta hace unos años despegaban aviones de Lufthansa y de varias aerolíneas. Y además es un espacio que se devolvió a la ciudad de Berlín. La gente viene aquí a andar en bici, a esparcirse, a andar en patines, a andar en scooter, a disfrutar el pasto, porque los aeropuertos, si algo tienen, ese espacio. Pero este aeropuerto tiene de característica que fue el testigo y fue además el centro de la operación durante el bloqueo de Berlín de 1949. En este espacio aterrizaban cada 40 segundos aviones de la época, de los Douglas, con víveres para la ciudad de Berlín. Hoy es tan solo un recuerdo. Puedes caminar en la pista donde todo eso sucedió, incluso la terminal. Desde aquí se ve muy lejos, pero es esta que está. Esa de allá es la terminal del aeropuerto de Tempelhof, la que alguna vez fue. Y ahora es un espacio de esparcimiento como pocos los hay en el mundo. Porque pues caminas en la pista de un aeropuerto que durante 80 años ofreció servicios a la ciudad de Berlín y además la salvó, la sacó del hambre en 1949. Entonces es un espacio que aquí se le guarda mucho cariño porque le salvó la vida a más de uno. Es el aeropuerto, ex aeropuerto de Tempelhof, aquí al sur de Berlín. Por cierto que nada de esto en las ciudades tenía que ver con el formato romano del urbanismo, que era el foro en medio, el decumeno máximo y el cardo.
Y de vuelta en la historia, de nuevo, no es que el territorio germánico estuviera exento del imperialismo romano, por supuesto que lo tuvo. Las pocas ciudades que aquí fueron fundadas por romanos, como Colonia o Augusta, actual Augsburgo, sí tuvieron trazas regulares, pero luego quedaron destruidas, reocupadas o deformadas durante siglos de guerras y reconstrucciones. El urbanismo romano nunca se consolidó culturalmente como lo hizo en la zona del Mediterráneo, particularmente en España. En conclusión, el Sacro Imperio heredó el nombre de Roma, pero no su geometría. Fue un imperio político sin un proyecto urbano común, donde la ciudad era producto del poder local, no del ideal imperial. En conclusión, podemos decir que las ciudades españolas conservaron la geometría del imperio, las alemanas la lógica del feudo. Una nacía de la administración romana, la otra de la supervivencia medieval. Muchísimas gracias, como siempre, por haber visto hasta acá el video. Soy Andrés Emo. Recuerden suscribirse al canal. Me encuentran en Instagram como @semodron. Muchísimas gracias. Por último, quiero decirles que leemos aquí con mucho cariño todos sus comentarios. Muchas gracias por los aportes, son magníficos. Y algo de lo que me han pedido es un poco de la bibliografía de no solo de este video, sino de esta serie de urbanismo. Y bien, ahora les quiero platicar cuáles libros fueron fundamentales para mi investigación de este video. Primero tenemos de Fernando Chuecagoitia, Breve Historia del Urbanismo. Este es un libro realmente que resume cómo diversas regiones en el mundo se concentraron y las diferencias que hay en los tipos de ciudades según la región geográfica inminente en la cual se encuentren. Luego de José Luis Romero, La Ciudad Occidental. Este también es un gran libro para entender cómo estas ideas, primero de herencia romana, que había en muchos sitios de Europa y que fueron trasladados al continente americano, se convirtieron en las ciudades que hoy conocemos y cuáles fueron las diferencias que se adaptaron en cada urbe. Es un gran libro. Después, para mi investigación de este video, me fue de fundamental ayuda el libro Metrópolis de Ben Wilson. Los compré en general casi todos en México. Este es un libro que narra la historia de cómo las ciudades han concentrado desde unas pocas personas, un poco porcentaje de la población, hace 3-4 mil años vivía en ciudades, lo que en ese tiempo se entendía como urbes, a pasar a concentrar más de la mitad de la población mundial. Este ya es un mundo urbano, hacia el 60% de la gente de este planeta, de los seres humanos que habitamos la Tierra, esencialmente vivimos en ciudades. Aunque es un poco ambiguo este concepto, este libro nos explica cómo ese fenómeno fue transicionando. Después tenemos uno que es un clásico para entender o iniciar brevemente nuestro estudio de Tenochtitlan, que es Eduardo Matos Moctezuma, el libro Tenochtitlan. Así se llama, es del Fondo de Cultura junto con el Colegio de México. Es un breve resumen, este es bastante corto comparado con los demás. Después tenemos uno bastante antiguo, pero no por eso menos interesante, de Manuel Orozco Iberra, La Ciudad de México. Y es un resumen bastante importante de cómo esta ciudad transicionó desde Tenochtitlan hacia la fundación de la Ciudad de México y después en el siglo XIX los cambios que fue teniendo. Es de Editorial Porrúa. Este se consigue realmente en cualquiera de las librerías de Porrúa. Después tenemos uno de mis libros favoritos de Jessica Ramírez y Antonio Rubial, Ciudad Anfibia, que se especializa en esta transición donde Tenochtitlan deja de existir y se funda la Ciudad de México. Además, el orden urbano que se le aplica desde un inicio. Finalmente, solo para que vean toda la información que hay que recabar para estos videos, tenemos otro libro que para los urbanistas es fundamental. Es un libro bastante grande
y es de Lewis Mumford y se llama The City in History. Este es un libro que básicamente, como pueden ver, es bastante ancho, es casi 1000 páginas y es básicamente el papel de la ciudad en la historia de la civilización. Desde Grecia, Roma, Egipto y después pasando un poco por Mesoamérica, para finalmente explicar las ciudades actuales, que son fenómenos muy complejos, muy difíciles y a la vez objeto de constante estudio. The City in History de Lewis Mumford. Ahora sí, hasta la próxima.